Señor, gracias. Gracias por hoy. Gracias por este lugar. Es otra oportunidad a adorarte. Porque tú eres digno. Digno de todo de nuestra adoración. Bendice este tiempo. Derrama tu espíritu sobre cada persona que está aquí hoy. Abre nuestros corazones. Usted tiene un plan y propósito por esta mañana, por cada persona aquí. Y queremos conocerlo más esta mañana. Y dejamos este tiempo en sus manos. Y en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos en Romanos capítulo 6. Hoy en versículos 12 al 18. En la primera parte del capítulo 6, aprendemos que el poder de la naturaleza pecaminosa ha sido quebrantada. Esta naturaleza permanece en nosotros, pero ya no tiene poder. Esto es importante. No tiene más poder, pero permanece. Y todos saben, porque cuando está en tentación, sabe, existe en su cuerpo. El día que entregamos nuestras vidas a Cristo, Dios, por su gracia y por su amor, nos dio su naturaleza divina, que nos permite decir sí a la voluntad de Dios y no a nuestra naturaleza pecaminosa. Usted tiene el poder hacerlo. Por el resto del capítulo 6 nos enseña que cuando el creyente realmente entiende y reconoce que el poder de su naturaleza pecaminosa está quebrantado, él no permite que el pecado reine en su cuerpo. Entonces leamos nuestros versículos 12 al 18. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo lo que obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En versículo 12 dice: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. La palabra aquí, reine, significa en el griego ejercer
el poder del rey. Pero aquí está escrito en la forma negativa. Todo esto significa que este versículo dice lo siguiente: deje de permitir que su naturaleza pecaminosa reine como rey de su cuerpo mortal. Porque esa naturaleza es una monarquía derrotada. El creyente tiene la responsabilidad de impedir que su naturaleza pecaminosa vuelva a entronar en su corazón. Es su responsabilidad, porque es su vida y usted tiene una voluntad libre. Porque ahora este trono está ocupado por el Señor Jesús. Usted puede pensar, esto es súper difícil. No necesariamente. Uy, Jaime, ¿en serio? Sí, en serio. No necesariamente. Tenemos libre voluntad. Cuando estamos en Cristo, tenemos la naturaleza divina y tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchas funciones en nuestras vidas. Uno de estos, Él nos anima a hacer lo correcto. Todos los días le habla a nuestras conciencias. Cuando entramos en tentación, Él nos da un cheque, ¿sí? Sí, siempre. Creo que esto es malo. Tenemos un cheque. Este es el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos dice, esto no está bien y usted sabe hacer lo correcto. ¿Sí? La verdad. Yo estoy contigo. Tú puedes hacer lo correcto. Es posible hacer siempre lo correcto. 1 Corintios 10:13 dice, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que pueden resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Número 2. Él nos da el deseo y el poder para negar nuestra naturaleza pecaminosa y obedecer la palabra de Dios. Cuando usted está en tentación, ¿qué es su deseo? ¿Obedecer la palabra de Dios? ¿O prefiere el deseo de la tentación? ¿Qué es su deseo en este momento? Es muy importante. Porque si usted prefiere a caminar con Cristo, su deseo necesita ser por la palabra de Dios y las cosas en la palabra de Dios, no la tentación. Pablo dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne.
Cuando satisfacemos los deseos de la carne, ¿cómo se siente después? ¿Cómo se siente después? Sentimos vacíos. Es terrible, ¿sí? Sentimos vacíos. Solo. Por la tentación. Es que la carne promesa felicidad. Siempre. Promesa felicidad. Sí, venga Jaime. Es muy divertido, venga. Pero después estoy vacío. Estoy triste. Porque en este momento yo estoy separado de mi Salvador por mis decisiones. No estoy feliz, enojado. Oh, Jaime, ¿por qué? Usted sabe la verdad. ¿Por qué? Es porque la carne hizo una promesa a mí por felicidad, pero no, después no. Solo Cristo satisface. Solo Cristo satisface. En cada momento. Cuando caminamos en el Espíritu, es imposible hacer los deseos de la carne. Es imposible. Porque ¿qué es enfoque en este momento? Cristo. Entonces es imposible para mí a caminar en la carne. Deje de permitir que su naturaleza pecaminosa reine como rey en su cuerpo mortal. Que dice Pablo. También vemos en la segunda parte del versículo 12 que dice, de modo que lo obedezcáis. ¿A quién se refiere la palabra lo de esta parte? Es importante, lo, ¿qué es? ¿Qué es lo? ¿Está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa o de nuestros cuerpos? Hay dos posibilidades. Lo aquí, en la gramática griega, aquí se refiere al cuerpo. Uy, qué extraño. Es cierto que nuestros deseos pecaminosos comienzan con nuestra naturaleza pecaminosa, no con nuestros cuerpos físicos. Entonces, ¿por qué Pablo relaciona esta palabra con el cuerpo? Mire lo que dice una comentarista. La naturaleza pecaminosa es una entidad intangible y invisible. No puede ser observada. Es un enemigo invisible, cuyas tácticas no pueden observarse y por lo tanto no se puede protegerse. Pero el cristiano, si es capaz de vigilar los miembros de su cuerpo, puede controlar lo que miren sus ojos, escuchen sus oídos, piensa en su mente. Sí, usted tiene control sobre su mente. Lo que hacen sus manos y donde sus pies lo llevan. Tenemos control. Tenemos control sobre nuestros cuerpos. Las partes del cuerpo no son independientes. ¿Sí? Yo no estoy aquí y en un momento mis manos. ¿Qué está haciendo? Mis manos son independientes. Ok. O en un momento. ¿Por qué? ¿Dónde va? O mis ojos todo el tiempo. Yo no tengo control, pero yo quiero ver. La gente aquí, pero no puedo. No, tenemos control.
de los miembros de su cuerpo. ¿Sí o no? Esta es la verdad. Podemos controlar que lo miramos. ¿Cuál película? O cuando buscando algo por internet. Usted tiene que controlar sobre sus ojos. ¿Qué escuchamos? ¿Qué tipo de música? ¿Está edificando Dios o qué? Porque casi toda la música en el mundo es sobre qué? Sexual, estas cosas muy feas. Pero quiere entra su mente y consuma su tiempo. Sus manos. Usted tiene control. ¿Qué toca? ¿Dónde va? Tenemos control sobre nuestros miembros. Tenemos al Espíritu Santo que produce el deseo y el poder de negar nuestra naturaleza pecaminosa y obedecer a Dios. No tenemos excusa para nuestros pecados. Me odio esto. Cuando alguien está en pecado y quiere justificar su pecado, en serio, es pecado. ¿Por qué? No tenemos una excusa. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, usted no tiene una excusa si usted está en Cristo. Vive entonces en esta manera. Pablo dice otra vez, dejen de permitir que los miembros de su cuerpo sirvan a su naturaleza pecaminosa. Instrumento aquí se refiere a las armas de un soldado griego. Como cristianos, nuestros cuerpos son armas para ser usados en la batalla en contra de Satanás. Este incluye todo: manos, pies, ojos, orejas, labios, su boca, todo. Versículo 13 dice, sino presentados vosotros mismos a Dios. Esto significa sometanse vosotros mismos a Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra aquí. El someterse a Dios es un mandamiento que demanda que el cristiano inmediatamente y para siempre ponga sus instrumentos a la disposición de Dios. No es una opción. Usted es un soldado en la batalla. No es una opción. Su cuerpo pertenece a Dios. No es su propia vida. Nada más. Si usted es un cristiano, no es su vida. No es mi vida ahora. Cuando yo despierto en la mañana, quiere mis manos. Dios quiere mis manos. Son suyas. Quiere mi boca. Dios. Son suyas. Quiere mis pies. ¿Dónde vamos hoy? Porque son suyos. Esta es la vida cristiana. Su vida pertenece a Dios, no a usted. Este es el acto de todo cristiano de dedicación a Dios y a su servicio. Así deberíamos vivir cada momento y todos los días.
Mucha gente citan Santiago 4:7 mal. Casi siempre cuando yo escucho este versículo es terrible. Citan mal y dicen, la Biblia dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sí? Escucha esta. Es terrible. No es lo que dice el versículo. Si alguien lo cita así, no está diciendo la verdad. ¿Qué quiere enseñar el versículo? Satanás no le tiene miedo a usted. O yo. La parte más importante de Santiago 4:7 es la parte que la gente no dice casi siempre. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La victoria sobre el poder del pecado y Satanás está en una vida sometida a Dios. Esta es la victoria. No es en su propia carne. Porque es a Dios a quien Satanás teme. Si quiere la victoria en su vida, someta sus instrumentos a Dios en cada momento. Cuando usted está en tentación, y no sé qué parte de su miembro está en tentación, si es posible sus manos, ojos, cualquiera, habla directamente en este momento a Dios, audible. Dios, ayúdame con mis manos ahora. Ayúdame con mis ojos, mis orejas, mis pies. Yo quiero ir a la fiesta, pero yo sé, es una mal ambiente. Yo sé, pero yo quiero ir. Ayúdame con mis pies. Escondía mis llaves. Más fácil. Yo no sé dónde está mi llave, no puedo ir. Ayúdame en este momento, Dios, por favor. Y Él hará, porque Él es fiel. Versículo 14 habla acerca de alguien que trata de vivir bajo la ley. Versículo 14 dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Alguien aquí que trata por sus obras ganarse la salvación. Sabemos que la Biblia dice que esto es imposible. Usted no puede ganar su salvación. Porque somos pecadores, entonces es imposible. El cristiano está bajo la gracia y así es como podemos vivir en victoria continua. Esto no depende de nuestros propios esfuerzos, sino en la provisión abundante de la gracia de Dios, que es más que suficiente para cada necesidad. Qué gran bendición es el estar bajo la gracia de Dios. Qué bendición es eso. Yo no estoy tratando de ganar su amor, su gracia, su misericordia. Yo estoy bajo la gracia. Versículo 15.
¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Vimos en versículo 1, hace 2 semanas, una pregunta muy similar, pero en realidad son diferentes. Romanos 6:1 dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La forma del verbo en versículo 1 habla de una condición continua. Algo que se hace en forma habitual. Pero en versículo 15, la forma del verbo se refiere a una acción singular. 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Para ponerlo en términos más simples, dice aquí. Ok. Tenemos la gracia. Y esta gracia hace imposible que el creyente viva en el pecado. Pero, ¿sería posible que un cristiano planee pecar de vez en cuando? Después de todo, estamos bajo la gracia, ¿verdad? Entonces, ¿es posible? Quizás alguien, bueno, esta vez voy a hacerlo y después pido perdón. Este es el plan. Si me voy a la fiesta y después, perdóname, Señor. Y la próxima vez, otra cosa. Si me voy a ver esto, pero cuando yo regreso a mi casa, perdóname, Señor. Esto está bien. ¿Qué dice Pablo en versículo 15? De ninguna manera. No way. Es imposible. Kenneth Wuest dice, la ley es inflexible, pero la gracia nunca es indulgente. La gracia es mucho más estricta de lo que podría ser la ley. ¿En serio, Jaime? Sí, en serio. La gracia es un mayor elemento de disuasión para hacer el mal que la ley. Jaime, en serio. Sí. Por ejemplo, ¿qué es más efectivo? Este es más fácil. Un rótulo con la máxima velocidad. ¿Cuántas veces cuando ve este rótulo es like, inmediatamente más lento? Ajá, nunca. Gracias. Sí. O, ¿qué? ¿Cuál es más efectivo? Eso o 6 oficiales de tránsito con un radar. ¿Cuál es más efectivo? ¿El rótulo o tránsito? Todos aquí, el rótulo, siempre. No. La ley es como el rótulo y los oficiales es como la convicción del Espíritu Santo, que mora en cada creyente. El creyente que está bajo la gracia. Cuando permitimos un pecado en nuestras vidas, inmediatamente el Espíritu Santo manda la convicción. Inmediatamente, La ley no podía hacer esto, nunca. Es lo mismo en mi vida. Cuando yo pasé el rótulo, 60. Y manejando. Y es lo mismo con usted, yo sé. Si no quiere decir, está bien, pero yo sé.
¿Sí? Es normal. Pero cuando sube la colina y al otro lado, ¡ay, tránsito! Inmediatamente. Este es el Espíritu Santo. Este es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es como eso. La gracia, y este es importante. La gracia no solo nos perdona, pero también nos enseña. Es muy importante. Con la gracia enseñarnos siempre. Tenemos una nueva naturaleza y es la naturaleza divina que nos lleva a odiar el pecado y querer obedecer la palabra de Dios. Este es nuestro deseo. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sean del pecado para muerte o sean de la obediencia para justicia? Éramos esclavos de Satanás antes de nuestra salvación. Yo no, Jaime. ¿Un esclavo de Satanás? Sí. Todo el mundo son esclavos de Satanás antes de salvación. Siempre usted tiene un amo en su vida. Hay dos opciones. Su amo es Satanás o su amo es Cristo. Pero ahora somos esclavos de Jesús. Hemos cambiado de amo. Tenemos una nueva naturaleza divina. Y el poder del pecado ha sido quebrantado. La palabra esclavo en griego es doulos. Esta es la palabra. Y es una palabra increíble. Vamos a ver esta palabra esta mañana porque es muy importante. Porque Pablo usa esta palabra siempre en sus enseñas. La palabra doulos en griega es muy profunda y muy importante. Número 1, se refiere a alguien que nació como esclavo. Si su madre y su padre son esclavos, cuando usted nació, gracias mamá y papá, soy esclavo. Es alguien que nació esclavo. Nacimos con la naturaleza pecaminosa de ¿quién? Adán en el jardín. Es lo mismo. Cuando nacemos de nuevo en Cristo, recibimos la nueva naturaleza que produce el deseo y el poder de hacer su voluntad. Aquí es donde cambiamos de amo. Doulos también significa uno que está consumado de la voluntad de otro. Antes de nuestra salvación, estábamos bajo la voluntad de Satanás. Pero ahora estamos bajo la dulce voluntad de Dios. Número 3. Doulos, uno unido a otro tan fuerte que solo la muerte puede romper el vínculo. Ya que estamos unidos a Jesús y Él nunca volverá a morir. ¿Sí o no? No. El creyente está unido a Él entonces para siempre. La única manera en que podemos planear pecar es el unirnos a nuestra naturaleza pecaminosa.
pero estamos unidos a Jesús con vínculos que no se pueden romper. Entonces es imposible que volvamos a ser esclavos de Satanás. Número 4. Doulos es uno que sirve a otro sin fijarse en sus propios intereses. El creyente sirve al Señor con un abanderamiento que dice: nada importa acerca de mí, siempre y cuando el Señor sea glorificado. Es como yo dije en nuestros votos de matrimonio. Todo lo que es importante para mi esposa también es importante para mí. Yo dije esto. Sus sueños ahora son mis sueños. Sus deseos ahora son mis deseos. Este es qué significa aquí. Esta es la razón. Jesús y la Biblia siempre usa un ejemplo de matrimonio, de nuestra relación con Cristo. Es el poner la otra persona primero. ¿Sí? Más fácil. Pero esta es la vida cristiana. No es simplemente con mi esposa o mis hijos, pero es con cada persona, con mis hermanos y hermanas. A poner la otra persona primero. No es que yo quiero, es que usted quiere. Terminamos aquí en versículos 17 y 18. 17 dice forma de doctrina. Y a algunas personas no les gusta la palabra doctrina, no sé por qué. Es que doctrina es simplemente enseñanza sólida. Pero aquí, forma de doctrina, forma se refiere a un molde en el que se vierte metal fundido para que éste pueda tomar su forma deseada. El cristiano es el metal fundido y el evangelio es el molde. No solo que el evangelio fue entregado a nosotros, pero que nosotros fuimos entregados al evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? El evangelio no solo nos libera, de la penalidad y poder del pecado, pero también que el evangelio en nosotros forma nuestro carácter. Esto es el proceso de santificación. Es un proceso de toda su vida. Estamos siendo formados en la semejanza de Cristo. En versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hace 2000 años, el Señor Jesús vino al mercado del pecado de esclavitud. ¿Sí? Y pagó el precio completo. Nos redimió y nos dio libertad. Sí, somos libres. Somos libres no para pecar, sino libres del pecado. Hay una gran diferencia. No para pecar, sino libres del pecado. Entonces, hermanos y hermanas,
viven para Él. Y viven en una manera que Él reciba toda la gloria. Este es el propósito de nuestras vidas en Cristo, que Él recibe toda la gloria. Amén. Oremos. Señor, gracias por su palabra. Su palabra vive y habla en nuestras vidas todos los días y esta mañana. Pero Señor, ayúdanos. Algunas veces sentimos que estamos solos. Pero esta no es la verdad. Usted está con nosotros siempre. No dejamos, no dejarnos solos. Siempre con nosotros. Tenemos su Espíritu que mora en nosotros. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía. Señor, ayúdanos cuando la tentación es alrededor. Ayúdanos a poner nuestros ojos solamente en ti. Queremos vivir nuestras vidas por usted. Este es nuestro deseo. Pero necesitamos su ayuda. Bendice nuestras vidas y dejamos nuestras vidas en sus manos. Y en el nombre de Jesús. Amén.